Sí, yo creo que ha sido una despedida bonita, sencilla y muy bien. La verdad que contento por cómo ha ido todo y la pena no haber conseguido la victoria. Un poco fría, un poco quizás fea la despedida de Vicente, teniendo en cuenta que mucha gente se había ido ya de Mestalla, que le han pitado al equipo, que el equipo no ha podido conseguir la victoria. ¿Te duele esto? ¿Realmente podías venir con...? No, hombre, la despedida se había hecho antes, con la entrega de la placa y de la insignia. Yo ya he salido ahí y se ha hecho. A mí me ha parecido muy bonito, emotivo y con eso me sobra. El año pasado hubo un vídeo para lo que Mara cuando acabó el partido, para ti no ha habido nada. No, a mí no me preocupa. Yo creo que para mí la despedida ha sido, como digo, emotiva, sencilla y me ha gustado y no necesito nada más. ¿Sabías si ibas a jugar de antemano, si eso lo habías llegado a hablar con Unai? Sí, estuve hablando con el entrenador y más o menos sí que sabíamos que si el partido más o menos iba bien, pues podía tener la posibilidad de jugar. Vicente no quisiera ser tan directo, pero el año que viene te gustaría el Levante, por ejemplo, si te lo ofrecieron. No es... mi motivación es jugar fuera de España, no tengo ninguna posibilidad de jugar aquí en España. Ahora que ya ha terminado tu etapa jugando en Mestalla, ¿puedes decir tu mejor momento y tu peor momento de estos 11 años? Pues el mejor momento sin duda son los títulos conseguidos y las celebraciones, yo creo que de toda Valencia, con la ciudad llena de gente y de los colores del Valencia. Y lo peor, pues las lesiones, sin duda. ¿No has visto el incidente de Ballesteros con Unai en el túnel? ¿Cómo? ¿Has visto el incidente de Ballesteros con Unai? No lo he visto. No sé qué ha pasado. Los peores momentos dijiste las lesiones y la relación con los diferentes técnicos, sí, No voy a comentar nada con los técnicos. He tenido siempre una buena relación con todos los entrenadores y he tenido más o menos algún problema con Emery, pero no guardo rencor del entrenador y le deseo lo mejor. Si es aquí o en otro equipo, le deseo lo mejor, no tengo ningún rencor hacia nadie. No deja de ser curioso, ¿no? Un poco tu despedida, que sea contra el Levante, en el equipo del que saliste. ¿Has sentido algo extraño, además, jugándose como se juega a un club? No, lo único que tenía ganas de jugar, porque hacía mucho tiempo que no lo hacía, despedirme de Mestalla y bueno, lo importante es que nosotros hemos conseguido el objetivo de quedar terceros y que el Levante se ha salvado, que también es bonito para la ciudad que haya dos equipos en primera. Vicente, has respondido que tu idea es jugar fuera de España. ¿El motivo es porque no te ves con otra camiseta que no sea la de Valencia? Bueno, no porque pienso que me apetece probar otra experiencia, otra cultura, otra liga. No es ya cuestión de que no pueda vestir otra camiseta, es que me apetece probar fuera y me gustaría pues terminar mi carrera, mis 3-4 años que me quedan, pues poder disfrutar en otro sitio. ¿Con el tiempo te planteas o te arrepientes de no haberte planteado esta situación antes? Digo, tú ahora con el tiempo dices... Ahora no hay que arrepentirse de nada. Yo creo que estoy muy contento de los 11 años que he pasado aquí y me voy con la cabeza alta y nada, y a empezar otra etapa en otro sitio y a disfrutar del fútbol. No queda nada más. Vicente, vos has sido uno de los últimos mohicanos, uno de los últimos históricos de los que ha ganado grandes títulos. A diferencia de aquella etapa con esos presidentes, ¿qué le recriminarías a esta etapa? No puedo recriminar nada. Yo creo que con todos los presidentes se tiene una buena relación y creo que cada uno ha hecho lo que ha podido, lo mejor posible y cada etapa es diferente y hay momentos buenos y malos y el Valencia pues tuvo años muy buenos, ahora pues tuvo una época que no fueron tan buenos, con momentos malos, pero ahora otra vez el Valencia vuelve a jugar la Champions otra vez y creo que van a venir años muy buenos seguro. Vicente, había un poco en el ambiente, un poco de duda de cómo iba a reaccionar la afición del Valencia en el momento de tu despedida. Me imagino que estarás contento, satisfecho y orgulloso de que al final la afición haya tomado la decisión de aplaudirte, que haya estado y sobre todo se quede en el recuerdo con los momentos tan bonitos que ha vivido Vicente con la camiseta de Valencia. Sí, agradezco a la afición el trato que siempre ha tenido conmigo. Yo esperaba aplausos porque yo creo que he dado todo siempre por esta camiseta, por este club y como he dicho, ha habido momentos buenos, malos y como todos los jugadores yo creo y
bueno, te digo que agradezco mucho a la afición, a todo el mundo, al club también por el trato que siempre me han dado y solo tengo palabras de agradecimiento a todos.